Hola, qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo a través de este medio. En lo particular, a mí me alegra mucho poder compartir con ustedes y hacer llegar algunas reflexiones que espero puedan ser de mucho beneficio, particularmente en estos días que han sido bastante complicados en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. La verdad, he reflexionado un poco sobre lo que nuestra amiga Avi, la psicóloga con quien he estado compartiendo y haciéndole llegar a ustedes algunas reflexiones. En su tema anterior, ella nos habló de afrontar adecuadamente el sufrimiento. Y hubo dos planteamientos que a mí me llamó mucho la atención, y el primero de ellos fue referido como la aceptación, no en el sentido del conformismo o el masoquismo, sino esa actitud adecuada, apropiada para enfrentar esos momentos difíciles y asumir algunas acciones que puedan ser de mucho beneficio y salir adelante en medio de esa circunstancia. Y el segundo elemento del cual ella planteó tuvo que ver con la gracia, fundamentar nuestra vida en los recursos que Dios provee a las personas para salir adelante en medio de cualquier situación. Bueno, he estado pensando un poco sobre ese tema y planteé que iba a continuarlo en el día de hoy y con ello cerrar esta temática asociada a el sufrimiento. Por supuesto, sé que no es todo lo que hemos querido compartir, pues es un tema bastante amplio y abarca varios campos de la vida humana. Sencillamente hemos querido dar algunas pequeñas sugerencias, recomendaciones en medio de tiempos difíciles que todos los seres humanos, de una manera u otra, enfrentamos cada día. Quiero comenzar planteándoles algo que desde las escrituras bíblicas encontramos sobre el sufrimiento. Permítame en este caso referir un texto muy interesante en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, que dice algo como esto: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Oye, qué lindo esa traducción sobre este pasaje. En una versión que se utiliza comúnmente en la mayoría de las comunidades cristianas, dice que las aflicciones del justo son muchas. Aquí dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. No es el único momento en el cual las escrituras nos hablan sobre el sufrimiento o sobre estas dificultades. Nosotros podemos encontrar también palabras, por ejemplo, como la del Señor Jesucristo, que le refirió a sus discípulos lo siguiente: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aflicciones, sufrimientos, crisis, situaciones complicadas, es la manera como podemos interpretar esa, si se quiere, referencia de Cristo al sufrimiento. Pero no fue la única ocasión. Antes de partir también le mostró que llegarían tiempos muy complicados, donde habrían guerras, pestes, hambre y una cantidad de situaciones nada agradables que traen al ser humano obviamente dolor, tristeza, preocupación, carga, angustias, etc. Independientemente de si estos son seguidores de Dios o no son creyentes en Dios, pero abarca a toda la humanidad como tal, y eso es importante resaltarlo, tomarlo muy en cuenta, pues muchos piensan que por el hecho de ser creyentes en Dios están exentos de sufrir. Un momentico,
somos seres humanos, estamos en medio de un mundo, un contexto en donde hay diferentes circunstancias que pueden afectarnos y traer dolor a nuestras vidas. Yo no me voy a meter sobre las causas del sufrimiento, que son diversas, sencillamente referirlo tal como lo he expresado. Pero no solo Jesucristo, no solo el salmista al cual referí, también escritores como Pablo, Pedro, quienes escribieron cartas en el Nuevo Testamento bíblico, hicieron una enorme y amplia exposición de las dificultades que tendrían los seguidores de Jesús y aún todos los seres humanos. Por ejemplo, uno de ellos plantea que esto no solo le acontece a quienes él escribió, sino que también todos los cristianos en el mundo entero de aquella época estaban padeciendo algo similar. Persecuciones por causa de la fe, desprecio por el hecho de tener un mensaje totalmente distinto al que se planteaba en la sociedad. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Bueno, en la Biblia está muy claro que el sufrimiento acompaña al ser humano. Forma parte de esa situación diaria que quisiéramos evitar. Idealmente nos gustaría vivir una vida sin dolor, una vida sin complicaciones, que todo resulte bien, que no hayan enfermedades, que no hayan muertes. De allí que uno puede observar a la humanidad tratando de encontrar la inmortalidad a nivel de la ciencia, a nivel de la metafísica, a nivel de diferentes recursos que trata de utilizar para alargar su vida o para evitar situaciones complicadas o difíciles para él. Bueno, independientemente de eso, es una realidad que en ocasiones se pudieran evitar situaciones más complicadas dependiendo de nuestras decisiones al respecto. Por otro lado, voy a referir asimismo de nuevo lo que nos planteó nuestra amiga Abby con respecto a afrontar cómo trabajar esas situaciones complicadas, pero voy a ampliarla más desde el punto de vista de lo que planteó, por ejemplo, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, que es nuestra base fundamental en cuanto a la enseñanza, y puedo asumir esa primera palabra que en una traducción común Pablo lo expresaba de esta manera: de buena gana aceptaré la situación en la cual me encuentro. Bueno, cuando uno lee, por ejemplo, una carta de Pablo a los Gálatas, él agradece la preocupación de esa comunidad cristiana. ¿Por qué la agradece? Porque estas personas tenían un sentido de preocupación por él y al punto que hubiesen estado dispuestos a dar sus propias vidas para que aquello que afectaba en términos de salud al apóstol Pablo ya no lo sufriese más. ¡Qué interesante! Digo interesante porque es ese sentido de solidaridad, de empatía, de preocuparse por el otro. Y Pablo lo agradece. Pero en la carta a los Corintios, una de las cartas que él escribe, él manifiesta: sí, yo he hablado con Dios sobre esta situación, le he hablado varias veces. La respuesta que he recibido por parte de Dios es que me regocije en medio de esa situación, que la acepte, porque en medio de esa circunstancia su poder se perfecciona, su poder se manifiesta con mayor grandeza. La actitud de Pablo: de buena gana lo aceptaré. Una versión contemporánea expresa que con alegría voy a aceptar esa circunstancia porque allí Dios me utilizará poderosamente. ¡Wow! Verdaderamente, cuando uno revisa la historia de Pablo, se encuentra que sí, Dios le usó aún con esas debilidades de una manera muy poderosa, de una manera muy significativa, al punto de escribir muchas de las cartas y casi todo el aspecto doctrinal para las comunidades cristianas de aquel entonces. De allí que ese primer elemento de aceptar, de recibir con cierta conformidad ese tipo de situación, no implica en términos reales conformismo, tampoco es fatalismo,
y tampoco es masoquismo. No estamos hablando de que me gozo en el dolor, como algunos lo han llegado a expresar en un momento dado. Realmente es convertirnos en una especie de resilientes en medio de esas circunstancias. Una palabrita muy utilizada en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos de sindemia, en donde hemos sido rodeados con dolor por todos lados, duelo, un virus que pareciera no terminar y que cada día pareciera crecer más y traer mayor preocupación a la mayoría de la humanidad. Ahora bien, en medio de esa circunstancia, pues, en lugar de ver a la enfermedad, la pandemia, la crisis como un enemigo al cual debo enfrentar, un enemigo contra el cual debo luchar, puedo utilizar otra actitud y verlo como una gran oportunidad para depender de recursos o utilizar recursos para enfrentar mejor esa situación. Y hay un recurso que es superior. En este caso tiene que ver con la gracia y el poder de Dios, tal como el apóstol Pablo lo refiere en medio de su circunstancia dolorosa, su enfermedad o lo que él llamó espina, aguijón en su cuerpo. Sí, este recurso es lo que nuestra amiga compartió como gracia, el elemento sobrenatural para enfrentar, para afrontar estas circunstancias bastante complicadas o difíciles, que pueden afectar a todos los seres humanos, a nuestra familia, a nuestros seres lejanos o cercanos, pero que son alcanzados de una forma u otra, nosotros mismos en la vida diaria. Yo tengo una pequeña historia de un amigo que utiliza una frase que a mí me entusiasma cada vez que lo escucho porque es su actitud positiva, su actitud adecuada en medio de los momentos difíciles que él ha complicado. Por ejemplo, él ha sufrido en 3 ocasiones situaciones cancerosas al término. Y en medio de esa situación cancerosa, su actitud ha sido una actitud de confianza, de esperanza. Y cada vez que hemos hablado y nos acercamos o nos acercábamos para conversar con él en medio de esa situación, en realidad salíamos fortalecidos, salíamos animados, porque él utilizaba esta frase para ti, para mí, para aquellos que nos acercábamos. El paciente goza de buena salud. No estaba negando su situación, pero estaba asumiendo una actitud totalmente distinta. En estos días, mi amigo fue operado o intervenido, corazón abierto, este tipo de cirugía bastante complicada que tiene que ver con el corazón. Y antes de ir a ese momento tan duro, pues él nos recordaba, el paciente goza de buena salud. La operación fue un éxito, gracias a Dios, pero luego él, en su proceso de recuperación, la frase se mantiene, el paciente goza de buena salud. Qué hermosa historia, donde alguien enfrenta, afronta, en medio del dolor, en medio de la aflicción, del sufrimiento, la enfermedad, una actitud distinta, su dependencia en primera instancia en Dios por encima de todo, pero también la compañía de amigos, familiares que con confianza él ha podido compartir su situación y poder también acompañarles con nuestras oraciones, con nuestras palabras de estímulos o con nuestro silencio en medio de esa situación. Amigo, ¿por qué situación está pasando usted en este momento? ¿Qué le aqueja? ¿Qué le trae dolor? ¿Qué le trae preocupación? Mi intención en el día de hoy sencillamente era hacer una referencia a recursos que tenemos para enfrentar esos momentos duros. Y digo recursos porque de igual forma también he padecido tiempos muy dolorosos, como muchos de ustedes, y en algunos momentos no he tenido la mejor o la buena actitud para enfrentarla, en otras he tenido una mejor actitud,
En algunas he podido salir victorioso, en otras pues mi mala actitud o mi manera inadecuada de enfrentarlo lo que ha causado es mayor carga y preocupación aún a mis seres cercanos. Pero esa situación puede cambiar, dependiendo de la forma y la manera como lo afrontamos. Y yo creo que nuestra mayor fuente y nuestro mayor recurso es asumir, como hizo el apóstol Pablo, acudir a Dios, hablar con Él. Si bien es cierto, de repente la respuesta no es lo que yo espero, lo que yo quiero, o en el tiempo en el que yo quiero, un momentico. Dios nos ayudará, como dice el salmista. En medio de esas aflicciones, Él acudirá en nuestra ayuda. Él nos acompañará, Él nos apoyará. De allí que yo quiero estimularte a que te acerques a Dios, que le hables, le plantees la situación en la cual te encuentras como primera instancia, como el recurso fundamental. Busca amigos, compañeros, con quien compartir el momento por el cual pasas, pero también utiliza recursos que Dios te ha dado para salir adelante. Uno de ellos, por ejemplo, la oración. Otro, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, y pudiéramos seguir mencionándolos en el día de hoy. Pero quiero cerrar con lo siguiente. ¿Qué le parece si usted ora en este momento a Dios? Le habla de su situación. Él está dispuesto a apoyarle. Él tiene la apertura para acompañarte y, como dice el salmista, para acudir a tu ayuda en el momento de las aflicciones. Lo sufren los íntegros, lo sufren los justos, también lo sufren las personas injustas, las personas impías, las personas inadecuadas en el sentido de su comportamiento. No escapamos a ello, pero tenemos un recurso superior, aquellos que confiamos y creemos en Dios. Si esa no es su forma de ver y aceptar la vida, yo quiero animarlo a que se acerque a Dios. Un abrazo y con expectación, pues hago llegar este mensaje para usted. Si desea más información, cómo poder acercarse a Dios, pues puede hacerlo. Permítame hacer una oración por usted que me escucha en este momento. Dios, muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis amigos, mis oyentes en este momento. No sé la situación que él o ella tenga más allá de esta cámara, más allá de lo que puedo ver o de lo que no puedo ver, pero tú sí, tú estás allí y quiero pedirte que de una manera muy particular te glorifiques en medio de su situación y que él o ella pueda acercarse a ti con confianza, con libertad. Es mi petición para ti, en el nombre de Jesús. Amén.